Bien, bienvenidos todos y todas a este tutorial que explica los principios básicos de la compresión aplicados a mezcla discográfica en la producción musical. Mi nombre es Sebastián García y voy a hablar un poco sobre compresores. ¿Qué es un compresor? Un compresor es un proceso que se utiliza en sonido a fin de comprimir, como su nombre lo dice, es decir, emparejar señales que puedan tener diferencias, algunas con sonidos más fuertes y otras con sonidos más tenues. En el caso de géneros musicales como el rock, el pop y la música electrónica, el compresor es un proceso altamente utilizado porque este busca emparejar señales, por ejemplo en el caso de la voz, para que siempre se escuche parejo y no que a veces suene muy duro y a veces suene muy suave. ¿Cómo entonces puede suceder esto? Primero, escuchemos una toma de una grabación de voces donde vamos a percibir algunas diferencias en esas intensidades, en esos volúmenes al interpretar. Let's rock, now we're rolling down the road, you and me in the radio. Escuchémoslo otra vez. Let's rock, now we're rolling down the road, you and me in the radio. Como pudieron ustedes advertir, hay un momento donde se escucha bastante fuerte la voz, que es justo al comienzo, en donde tenemos una intensidad claramente más fuerte, mientras que hay otro momento donde se escuchan las intensidades muchísimo más bajas. Volvámosla a escuchar y tratemos de relacionar el nivel de intensidad con respecto a lo que escuchamos, como lo muestra la gráfica. Let's rock, now we're rolling down the road, you and me in the radio. Estas diferencias en intensidad es lo que en el sonido se llama rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Es la diferencia entre las intensidades o volúmenes más fuertes que tiene un sonido comparado con los sonidos más suaves o más tenues que puede presentarlo. Como ya lo hemos dicho, en géneros como el rock y como el pop, es preciso nivelar algunas de estas intensidades, especialmente en la voz, ya que lo que se entiende en el texto debe ser un objetivo primordial en la mezcla discográfica, teniendo en cuenta que la voz no está sola, sino que está acompañada de guitarras eléctricas, de baterías, de instrumentos electrónicos. Al comienzo podríamos entender muy bien lo que dice el vocalista. Let's rock, now we're rolling down the road. Pero en este punto podría perderse ese reconocimiento de la voz y su texto. Road, you and me in the radio. Y por eso el compresor es uno de los procesos más utilizados en estos géneros, porque lo que busca es reducir ese rango dinámico, hacer que las intensidades más altas se emparejen con las intensidades mucho más suaves. En otros géneros, y valga la pena decirlo, como la música clásica, las diferencias entre intensidades más fuertes y las más bajas, lo que se busca es mantenerlas porque es parte de su estética, mientras que en géneros más recientes de la industria discográfica como el pop, el rock y la música electrónica, si ustedes lo escuchan van a sentir que todo es mucho más parejo, la voz se escucha casi que al mismo nivel en varias secciones de la canción. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede hacer esto el compresor? Aunque el compresor tiene una gran cantidad de parámetros, en el caso, digamos, de su configuración, vamos a empezar a revisar dos parámetros para esto, que van a ser el threshold o en español llamado el umbral. ¿Qué significa el threshold o el umbral? Cuando yo establezco un threshold en un valor dado, por ejemplo, voy aquí a cuadrar en mi compresor este valor para que se empiece a comprimir alrededor de un valor de 22 decibeles. Es un valor arbitrario que he elegido. En este punto yo voy a marcar la línea, es decir, el nivel en el cual el compresor le va a decir a las señales. Bueno, en este punto que estoy marcando, toda señal que se pase de este umbral va a ser atenuada. Por ejemplo, esta señal de acá va a ser atenuada, esta señal va a ser atenuada, esta señal claramente va a ser atenuada y estas también. Las que están por debajo como esta y como esta no van a tener tanta atenuación, de hecho no van a sufrir ningún cambio en el momento en que el compresor actúe con estas. Entonces, teniendo esto en mente, el umbral, es decir, el threshold, este parámetro que vemos acá, va a ser clave porque le va a indicar al compresor cuando atenúa. Aquellas señales nuevamente que se pasen del compresor van a recibir su atenuación, las que estén por debajo no. Entonces vamos a escuchar cómo operaría el compresor en este caso. Escuchemos. Let's rock, now we're rolling down the road, you and me in the radio. Como pudieron ustedes tanto escuchar y ver en la gráfica, todas las señales que estarían por encima del umbral, nuestra línea roja, van a ser atenuadas y vean que la señal ya se ve mucho más pareja. Obviamente, si yo la comparo con la original, Let's rock, now we're rolling down the road, you and me in the radio.
Se escucha muy fuerte la primera parte, la segunda parte, como ya lo sabemos, está mucho más baja, pero la señal comprimida se va a sentir toda, aunque pareja, mucho más bajita. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Es en este punto donde el compresor ha de tener una segunda etapa que se llama la etapa de ganancia o la etapa de amplificación final. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? El compresor va a aumentar, en este caso en decibeles, la intensidad de la señal, pero solo, atención, solo después de haber emparejado la misma. Entonces vamos a darle aquí un incremento a la señal de 12 decibeles para que en el momento en que vuelva a pasar el compresor ya tenga un incremento de esta señal. Entonces lo primero que hace es emparejar las señales y después les da un incremento general de amplificación. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Como pueden ver, esta tercera señal es la misma anterior, solamente que amplificada. Sin embargo, es distinta a la señal original. Como podemos ver acá, la señal original tiene distintas variaciones, es decir, tiene mucho rango dinámico. Recordemos, es una diferencia entre señales altas y señales bajitas, mientras que esta otra va a tener menor rango dinámico. Como podríamos acá dibujar, las señales más altas van a estar un poco más cercanas de las señales más bajitas, diferente a la primera, y por lo tanto, al reducir el rango dinámico, se tiende a emparejar las señales. Esto, digamos, insisto, es muy productivo para géneros como el rock y como el pop, porque buscamos que todo se mantenga parejo. Volvamos a escuchar la señal original. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Y la señal comprimida. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Entonces, si bien podemos escuchar, la señal está mucho más pareja, de hecho se percibe mucho más fuerte y con más energía. Pero todo esto tiene un costo. Como pueden ustedes escuchar, la señal comprimida va a tender a distorsionar, a generar un ruido que originalmente no estaba en la señal, como si de pronto hubiera pasado por una pedalera de efectos. Esto entonces va a ser uno de los costos que tiene el uso de los compresores. Aun cuando me pueda emparejar las señales, esto va a comprometer un poco el sonido natural, en este caso de la voz o de cualquier otra señal, para lograr este efecto. Sin embargo, algunos géneros como el rock y digamos como la música electrónica se aprovechan de estos cambios en el color para hacer, digamos, estilístico este estilo, a la vez que también emparejan las señales. Volvamos a escuchar la original. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Y la señal procesada. Let's rock now, we're rolling down the road, you and me and the radio. Mucho más pareja, pero con unos cambios en su color natural, lo cual el ingeniero de sonido tiene que aprender a nivelar. Cómo yo puedo mantener la naturalidad de la voz, pero también emparejándola mucho más si estoy trabajando estos géneros que tanto he mencionado. Entonces, como conclusión, el compresor es un proceso utilizado para algunos géneros musicales que lo que busca es reducir las distintas variaciones, es decir, el rango dinámico, sonidos muy altos con unos más suaves, en una primera etapa emparejándolos todos y en una tercera etapa amplificando esa señal ya emparejada a través de dos parámetros. El threshold, que es el nivel que me permite establecer desde donde las señales que se pasen van a ser atenuadas, y la ganancia de salida o make-up gain, que va a ser esa amplificación de la señal emparejada para tratar de recuperar el sonido de percepción inicial. Espero entonces que con este tutorial se vayan aproximando más al mundo de la compresión para mezcla discográfica. Un saludo y nos vemos en otra ocasión.